damos inicio. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Son las 7:30, pasan 5 minutos y vamos a iniciar hoy el primer seminario online de varios que tenemos preparados desde la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, que es un proyecto que depende de Psicofundación, que a su vez Psicofundación depende del Consejo General de la Psicología. Y en esta ocasión, bueno, lo primero de todo es agradecer tanto a Maripaz García Vera como a todo su equipo que van a participar hoy en ese primer seminario online de gestión y protocolos para una intervención psicológica telefónica. Agradecerles pues que de manera desinteresada hayan querido participar en este seminario y dar una calurosa bienvenida pues a todos los participantes tanto de España como de Iberoamérica, que estamos viendo que poco a poco se están conectando. Sin más preámbulos, voy a dar paso a Maripaz García Vera, que además ella es la responsable del servicio de atención psicológica que se ha puesto en marcha desde el Consejo General de la Psicología junto con la colaboración del Ministerio de Sanidad. Ella va a hacer una primera intervención que va a dar paso al resto de su equipo y si fuéramos bien de tiempo vamos a dedicar los últimos 10-15 minutos para plantearles tanto a Maripaz como a su equipo pues algunas de las preguntas que yo iré revisando en el chat por si alguien quisiera participar. Seguramente no vamos a poder dar opción a poder contestar a todas las preguntas, pero sí animo a que quien quiera preguntar algo, pues a través del chat yo estaré pendiente y dedicaremos esos últimos 10-15 minutos. Muchas gracias, Maripaz, y a todo tu equipo. Y sin más preámbulos, te paso la palabra. Decir únicamente que Maripaz es una profesional de la psicología de reconocido prestigio, con una larga trayectoria tanto en el ámbito de las emergencias como de atención a víctimas del terrorismo. Ella además es profesora en la Universidad de Madrid. Tiene un currículum muy amplio, muy extenso, con multitud de investigaciones, multitud de publicaciones y siempre es una persona que está dispuesta a colaborar en cualquier proyecto, en cualquier propuesta que le hagamos desde el Consejo, desde los colegios. Y desde aquí, pues evidentemente, agradecerte, Maripaz, esta predisposición que estás teniendo día tras día. Dicho eso, pues te cedo la palabra para que puedas iniciar el seminario. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y por haber organizado este seminario. La verdad es que no sé si es algo que es un virus que se pegue también, pero la verdad es que tú también eres así y se puede contar contigo para todo desde hace un montón de años que te conozco y que trabajas en este campo de las emergencias, así que para mí es un honor que me hayas pedido organizar esto. También quiero dar las gracias, por supuesto, pues a todas las personas que están al otro lado de esta cámara y, por supuestísimo, a todos los miembros del Consejo que nos están ayudando para hacerlo, aunque no se les vea, y a todos los miembros de nuestro equipo, los jefes de sala, que van a conocer ustedes momentos después por estar aquí y por acompañarme en esta actividad. Quisiera decirles que es un gran lujo tener tanta gente al otro lado de esa pantalla en un momento histórico en el que quizás ni siquiera nosotros somos conscientes de lo histórico que es, en el que nos vemos afectados a nivel global, a nivel mundial, por una pandemia como esta, con tanta incertidumbre como que no sabemos todavía cuándo terminará esto, y por supuesto con una característica que tienen todos los desastres, que es la cantidad de personas fallecidas, pero también con otra muy importante, que es que se ven superados los recursos de las distintas comunidades. Y desde luego nosotros en nuestro país hemos visto cómo se veían superados nuestros recursos sanitarios y en concreto en el campo de la psicología cómo se iban a ver superados. Digamos que el Consejo General de la Psicología de España, apenas ocurrió esto del estado de alarma, se puso en marcha rápidamente porque era muy previsible que iba a haber un problema de falta de recursos psicológicos en nuestro país, ya que habitualmente ya hay escasez de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud y sabíamos que iban a hacer falta.
Entonces se tuvieron en cuenta estas necesidades para hacer algunas iniciativas y una de ellas fue esta del teléfono que venimos hoy a presentarles aquí. Por supuesto, para presentarles un poco esta iniciativa, estamos aquí nosotros, pero detrás de esta iniciativa hay muchísima más gente que también trataremos ahora de mencionarlos. El teléfono va a ser es un teléfono de atención psicológica, es una primera atención psicológica que comenzó el día 31 de marzo. El estado de alarma se decretó el día 13 de marzo y el día 31 teníamos ya el servicio montado. Hay que decir que realmente fue un trabajo de equipo en el cual hubiera sido imposible sin la implicación y el compromiso de las personas del Consejo General de la Psicología. Nuestro teléfono tiene una serie de características que les voy a comentar de forma resumida. No es un servicio únicamente de típico servicio para dar información y derivar a otro servicio. ¿Por qué? Pues porque precisamente una de las cosas que ocurre en las catástrofes es que se ven superados los servicios, de manera que no hay dónde derivar, es decir, que no podíamos proponer un servicio que fuera única y exclusivamente de derivación porque no tenemos dónde derivar a la gente. Eso ha supuesto que los psicólogos han estado haciendo pues, consejo, terapia breve y un montón de intervenciones psicológicas porque ciertamente no ha habido donde pudiéramos derivar a la gente y porque además ellos estaban ciertamente preparados para llevarlas a cabo, porque los psicólogos que trabajan en nuestro servicio son psicólogos altamente especializados, no son voluntarios, son profesionales y han sido seleccionados en ese tiempo cortito que tuvimos, han sido seleccionados precisamente por sus competencias en el trabajo con personas que pudieran tener duelo, personas que pudieran tener situaciones de incertidumbre elevadas, situaciones de altísimo estrés y, por supuesto, pensado en poder atender también a todas las poblaciones que nos iban a llamar. De hecho, nosotros tenemos 3 líneas telefónicas diferenciadas para poder atender, por una parte, a los sanitarios, que como ustedes saben, son los profesionales que han estado en primera línea con un mayor riesgo para su salud, pero también policías, guardias civiles, personal del ejército, gente que trabaja en la limpieza, es decir, todas aquellas personas que de alguna forma han puesto más directamente su integridad física en riesgo, ¿no? y las de sus familias por su propio trabajo contra el coronavirus. Entonces, ese grupo de personas tenían un teléfono específico para ellos, de modo que así, si había muchas otras llamadas en otras líneas, pues no se colapsase su posibilidad de acceder al teléfono. Por otro lado, también teníamos a las personas que han sufrido pérdidas de seres queridos. Esto sabemos que ha sido una situación especialmente difícil para los seres que han perdido a los suyos sin siquiera poderse despedir de ellos, en una situación terriblemente dura, porque no podían a veces ni siquiera saber dónde estaban, ¿no? Y realmente pues también queríamos tener un teléfono especial para ellos y para los que tenían enfermos graves, y ellos tenían entonces otra línea telefónica diferente. Y luego una línea para la población general, donde hemos encontrado muy diversos problemas, ¿no? Desde personas que tenían problemas por la incertidumbre, por la ansiedad relacionada con el confinamiento, personas que tenían problemas de violencia, pues a veces por situaciones como violencia de género o violencia ascendente, que son precisamente 2 de los temas que vamos a abordar hoy aquí, y por supuesto otras múltiples situaciones. También nos han llamado personas que ya tenían riesgo psicológico, como por ejemplo personas que ya tenían problemas psicológicos y que se han exacerbado o los recursos de la sociedad en este momento pues no han sido suficientes para responder a su demanda, ¿no? Y por eso también vamos a abordar el tema de la prevención del suicidio, ¿no? De manera que para poder llevar a cabo estas 3 líneas hemos tenido 45 psicólogos seleccionados, ya digo, por su formación, 4 jefes de sala, a los que van a conocer ustedes aquí, y hemos estado coordinando este servicio pues, con personas del Consejo que han estado directamente implicadas. En concreto, el profesor José Ramón Hermida y Silvia Verdullas han estado muy implicados todos los días en el día a día en solucionar todos los problemas. Tenemos un horario de lunes a domingo, es decir, atendemos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hasta ahora hemos recibido casi, en este momento podemos hablar de casi 11.000
11.000 atenciones telefónicas, 11.000 intervenciones. Tenemos aproximadamente unas 250 intervenciones telefónicas al día, ahora mismo. Al principio llegaron prácticamente a 300, pero ahora son unas 250. El porcentaje de llamadas que estamos recibiendo es de el 70% son de la población general, lo que nos confirma que hicimos bien en ponerles un teléfono, porque si no habrían a lo mejor colapsado las otras ayudas, de familiares, que son un 21% de las llamadas, intervinientes, que son un 9%. Pero si tenemos en cuenta que la población española es de aproximadamente 47 millones de habitantes y que, por ejemplo, los intervinientes solo suponen un porcentaje muy pequeño de esta población, pues realmente tanto el grupo de intervinientes como de familiares están llamando en muchísima más proporción que el resto de la gente. Y como todo lo que merece la pena en esta vida y en esta profesión, no podría ser posible sin el trabajo de un gran equipo. Y en este equipo pues está desde nuestro presidente del Consejo General de la Psicología, Francisco Santolaya, un equipo también de dirección en el cual también está Fernando Chacón, que es el presidente del Consejo de Madrid, está ya mencionado a José Ramón Hermida, está Silvia Verdullas, está Cristina, están más personas que no hemos podido conseguir sus fotos que pertenecen también al equipo del Consejo, tanto los informáticos que están aquí con nosotros como otras personas de administración que nos están ayudando. Y por supuesto nuestros jefes de sala, que les van a conocer ustedes ahora, están ahí en la parte de arriba, y todos los psicólogos que forman parte de este servicio y a los que quiero aprovechar también para agradecer su trabajo. Y por mi parte, nada más. Simplemente pues decirles que ahora vamos a abordar los distintos temas, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia ascendente, el tema del suicidio, y Jesús, coordinador, que por cierto está ahora arriba coordinando, está como jefe de sala en estos momentos, pues que bajará también a contarnos un poco el tema de los sanitarios, que él además tiene mucha experiencia en ese campo. Entonces, sin más, para no entretenernos, voy a dar la palabra a Paloma Díaz, que nos va a contar un poco pues, el tema de la violencia. Y la voy a presentar mientras ella se va sentando aquí para aprovechar cada minuto. Muchísimas gracias de nuevo por su confianza y esperamos que se cumplan las expectativas que han puesto en este encuentro. Muchas gracias. Paloma es psicóloga general sanitaria. Aunque la he llamado, no sé cómo te he llamado, Paloma. Elena. Bueno, aunque la he llamado Elena, la verdad es que a Paloma la conozco hace un montón de años. Paloma fue alumna ya en su momento, hace muchos años, del máster de Psicología Clínica de la Universidad Complutense. Y no solamente eso, sino que también fue psicóloga residente de la Clínica Universitaria de Psicología durante 2 años en los que yo era la directora de aquella clínica, la que estuve dirigiendo 16 años y medio. Y la verdad es que fue una espléndida psicóloga clínica y desde entonces pues he seguido su carrera profesional. Y si tuviera que decir algo de ella, diría que es el ejemplo de psicóloga emprendedora, psicóloga clínica emprendedora, porque realmente Paloma lleva muchos años y ha levantado una clínica, la Clínica Europa, que hoy es uno de los centros más prestigiosos de psicología en Madrid. Ella se ha especializado en el tema de la violencia de género y además es una persona que no ha trabajado solo con víctimas, sino también con los agresores, lo cual yo creo que es una experiencia muy importante. Y de eso viene a hablarnos hoy, un poco de cómo abordar ese tema en el teléfono. Yo os voy a hablar de nuestro protocolo de atención a las víctimas de violencia de género. Nosotros tomamos las decisiones de la intervención en base a 2 variables fundamentales. Una es la valoración del riesgo de agresión, que la hacemos a través de un cuestionario de Cheburúa que nos da 3 niveles de riesgo. Entonces, cuando el nivel de riesgo es bajo, entonces nos planteamos una intervención psicológica más a largo plazo.
A todas las víctimas siempre las intentamos aconsejar que llamen al 016 porque es el teléfono centralizado en España para la atención a las víctimas de violencia de género, pero como con frecuencia son reticentes, pues nos planteamos nosotros hacer una intervención. Entonces, cuando la valoración del riesgo es medio, lo que nos planteamos prioritariamente es la realización de un plan de seguridad para evitar la agresión y bien unas instrucciones para que la víctima lo tenga en cuenta si por fin se produjera la agresión. Y cuando el resultado de la valoración del riesgo es alto, entonces lo que ponemos es recursos en marcha para protegerla. Muy importante intentar conseguir su localización para poder activar los servicios de emergencia y que vayan a un lugar adecuado. Siempre intentamos nosotros que sea ella misma la que active esos recursos, pero si no lo conseguimos, la informamos de que vamos a ser nosotros quienes llamemos al 016, o si la agresión es inminente, entonces llamamos al 112, que es el servicio de emergencias centralizado de todo el territorio nacional. Cuando os hablaba al principio de que el nivel de riesgo es bajo y nos podemos plantear una intervención psicológica más a largo plazo, entonces la segunda variable que medimos que es muy importante es el estadio de cambio en el que se encuentra la mujer. Supongo que conocéis el modelo. Tenemos una serie de criterios en el que clasificamos a la mujer para orientar la intervención. Entonces, cuando encontramos a la mujer en precontemplación, encontramos a una persona que ni siquiera se identifica como una víctima de violencia de género. Entonces, esta intervención tiene que ser proporcionarle información para lograr que pase al siguiente estadio de cambio. Esta es la idea de toda la intervención, que avance de estadio. Porque si nosotros la identificamos directamente y le devolvemos esta información como una víctima de violencia de género, probablemente lo que causemos son rechazo y que la persona se defienda a esa idea. Entonces, nuestra función en este estadio es proporcionar información para que sea la misma persona que llegue a la conclusión de que está en esta situación. Así que, claro, si no se identifica como una víctima de violencia, el motivo de consulta será otro, no llamará diciendo que está siendo agredida. Pero entonces lo que hacemos es vincular su motivo de consulta a la situación de violencia que se está encontrando en su pareja. Cuando la persona está en contemplación ya está sospechando, digamos, que está en una situación de violencia. Y entonces aquí echamos mano de una herramienta fundamental en este tipo de intervención, que es el balance decisional. El balance decisional es, bueno, tú ya estás sospechando que hay algo que no funciona bien, vamos a poner pros y contras de cambiar. Ya de esta manera vas introduciendo la posibilidad de cambio y la persona tiene el control sobre su propia decisión, ¿no? No eres tú el que le estás obligando a que rompa la pareja, sino que es ella la que está haciendo ese balance. Y de esta manera, en este estadio, nos centramos mucho en los miedos, en los contras de cambiar. Cuando la persona ya tiene conciencia de que está en una situación de violencia y ya ha decidido cambiar, probablemente se encontrará con muchas dificultades. En este momento es cuando hablamos en la fase de preparación, en el que dotamos a la mujer de recursos, tanto personales como logísticos, para realizar el cambio. Y entonces, en este momento hacemos todo el entrenamiento, bien sea en habilidades sociales, en reestructuración cognitiva, para afrontar todas las dificultades que se va a encontrar cuando realice el cambio, porque el cambio que realizan estas mujeres es realmente difícil. Y entonces es nuestro deber
prepararla para ello. Cuando entramos en la fase de acción, aquí es muy, muy importante el plan de seguridad, porque la fase de acción, cuando las mujeres toman la decisión de separarse y salir de esa situación de agresión, es cuando más riesgo tenemos de que se produzca la agresión. Así que es fundamental, antes de dar cualquier paso, ayudarlas a realizar el plan de seguridad, que luego me voy a extender un poco más en qué consiste. También aquí es importante echar otra vez mano del balance decisional, pero aquí centrarnos en las cosas positivas y adelantarla, hacerla saborear un poco las cosas buenas que va a tener ese gran esfuerzo que va a hacer, qué cosas va a conseguir. Es decir, los refuerzos de conseguir el cambio. Y en la fase de mantenimiento se supone que la mujer ya ha tomado la decisión de salir del hogar o de la situación de maltrato, que eso nosotros en el recurso les hacemos hincapié, que si están en una situación de maltrato, por supuesto que pueden salir del hogar, aunque estemos en confinamiento, si estás en una situación de maltrato está justificado que abandones el hogar y vayas a otro domicilio o a una comisaría o donde sea para protegerte. Entonces, cuando ella ya ha tomado esa decisión, lo que hacemos es afianzar un poco todos los logros que ha conseguido y sí que hacemos una intervención de prevención de recaídas, en el que le anunciamos pues, que ha hecho el paso más difícil, pero que es importante mantenerlo y que sería hasta dentro de lo normal que pudiera dar algún pasito para atrás. Hacemos una diferenciación entre lo que es una caída y una recaída, basándonos en que una recaída sería volver al punto inicial. Y lo que ellas hacen normalmente no es eso, sino a lo mejor dar un pasito para atrás en términos de tomar contacto con el agresor. Y cuando nos la encontramos en fase de recaída, porque estos procesos de cambio en el que las mujeres salen de estas situaciones, pues no son lineales y conseguimos éxito a la primera en los 100% de los casos. Con frecuencia nos vemos con mujeres que han vuelto a la situación. Y nada, pues en estos momentos retomamos otra vez la entrevista motivacional, volvemos a hacerle todas las psicoeducaciones que hemos hecho, volvemos a la psicoeducación sobre la caída y la recaída, y en función del estadio en el que vuelva la mujer, que no tiene por qué ser al principio, puede volver en una fase de cambio, en una fase de contemplación, pues retomamos la intervención. En cuanto al plan de seguridad, las entrenamos a las mujeres a que se pongan a salvo, fundamentalmente alejándose del agresor y alejándose de objetos peligrosos que él pueda tener a mano. También las entrenamos mucho en comunicación con sus hijos, porque con frecuencia hay hijos en estas parejas. Si no hay hijos, pues esta parte no, evidentemente, pero cuando hay hijos también las entrenamos en comunicar a sus hijos cómo van a salir del domicilio en una situación de emergencia. Y también comunicar con personas fuera. Esto es una parte fundamental, buscar apoyo social en la familia, en amigos, en vecinos. Las entrenamos y las animamos a que comenten esto para poder tener recursos cuando salgan del hogar. Las instruimos para que preparen una bolsa de emergencia con las cosas más inmediatas y con las cosas más a largo plazo, ¿no? Pues a corto plazo van a necesitar las llaves del coche, el DNI, pero a largo plazo les viene bien tener documentación relevante, llevarse documentación relevante, porque es posible que entren en un procedimiento judicial y necesiten toda una serie de documentación probatoria. También las instruimos por si se produce una agresión, que nosotros, pues claro, intentamos evitar en todo momento, pero no estamos protegidos nunca al 100%, ¿no? Entonces, en el caso de que se produzca una agresión, las entrenamos a cómo tienen que recoger la prueba.
y esto es muy importante, sobre todo buscando testigos. Testigos de las secuelas o incluso testigos de la agresión o de la situación anímica, si es posible, tanto de la víctima como del agresor, porque esto le da solidez luego a la prueba. En el caso de que haya un procedimiento judicial, el problema de la violencia de género es probarlo, sobre todo si es violencia psicológica, porque cuando es física y hay señales, pues es más fácil la prueba, pero si no, es muy importante la presencia de testigos. Y luego las prevenimos también por el acoso, porque es verdad que puede que no se llegue a producir una agresión propiamente dicha, pero sí que se produzca una situación de acoso telefónico o incluso presencial. Entonces la instruimos mucho para que no esté sola e intente denunciarlo y ponerlo en conocimiento de personas que la puedan proteger. Y esto es un poco lo que yo os quería contar. Ahora creo que vas a presentar a Sara. No, a Pedro. Perdona, Pedro. Sí. Bueno, muchas gracias, Paloma. Ha sido estupenda tu presentación. Ya decía que era un lujo tenerla de jefa de sala. Y a continuación va a tener la palabra Pedro Martín Barracón. Pedro es psicólogo experto en emergencias y catástrofes. También es máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense y ha llevado a cabo también una formación especializada en el tema del suicidio, en terapias contextuales. Vamos, que es otra de estas personas que no ha dejado de formarse a lo largo de los años, además de haber seguido trabajando, porque también tiene una trayectoria profesional muy relevante. Él también ha colaborado en muchas emergencias, pues digamos que aúna las dos partes, tanto la de ver y tratar psicológicamente o psicoterapéuticamente a las víctimas, como en las tareas de coordinación de las emergencias. Y él también trabaja en uno de los centros más prestigiosos de Madrid, Princesa 81, y además es el responsable de las emergencias en este centro, que por cierto lleva 13 años, así que lleva ya una gran experiencia. Muchas gracias también por aceptar estar aquí en el equipo y por aceptar estar aquí en esta formación. Muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias a ti. Pedro viene a hablarnos de la prevención del suicidio. Muchas gracias por tan generosa presentación, Maripaz. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer formar parte de esta formación y compartir espacio con tantos profesionales que, en la medida de lo posible, estamos arrimando el hombro para intentar hacer más llevadera la actual situación. Yo voy a hablar sobre la prevención del suicidio y qué estamos haciendo exactamente en el dispositivo del Consejo General de la Psicología diariamente. Bueno, para empezar, a mí me gustaría tirar de uno de los eslóganes, de uno de los mantras, de uno de los padres de la suicidología, Edwin Sneidman, que viene perfectamente al caso en la situación actual por la que atravesamos, ¿no? El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Y esto es uno de los mantras que tenemos más en mente ahora mismo, ¿no? Vale, sabemos que cada 40 segundos alguien muere en el mundo por suicidio y cada 2 segundos alguien lo intenta. En España, cada día mueren 10 personas por suicidio. Por cada suicidio hay al menos 20 intentos. Y en el mundo en general... Ahí va, se ha descolocado un poco el audio. Vaya. En el mundo, de forma global, hay cerca de 900.000 suicidios anuales. Esto significa 200.000 suicidios al día, aunque ya la OMS advertía en el año 2014 que al menos el 30% de esos suicidios no se computan. Y es que de esos 172 Estados miembros, ahora creo que son 198, solo 60 tienen datos de registro civil de buena calidad. Y en la actualidad solo 38 países tienen un plan nacional de prevención del suicidio, entre los cuales, por supuesto, no se encuentra España. Antes de la actual crisis COVID-19, había más muertes por suicidio que por guerras, homicidios y epidemias en el mundo. Actualmente, la crisis COVID, algunos expertos a nivel internacional ya advierten de este repunte de suicidios relacionados con la crisis COVID por distintos factores relacionados, ¿no?, con la situación actual. Estamos observando a través del teléfono diariamente que puede estar dándose un aumento de ese riesgo de violencia intrafamiliar, en niños y adolescentes por ese recrudecimiento, la violencia doméstica, ya sea física, psicológica o sexual. Otro factor que agrava la circunstancia y que puede aumentar el número de suicidios es ese distanciamiento de la red de apoyo natural y el aislamiento social, que es el principal factor de protección, por supuesto.
La dificultad para acceder a esos recursos de apoyo comunitario, religioso también, y por supuesto de salud mental, que no son posibles las citas presenciales con los facultativos. Dentro de nuestros sanitarios estamos encontrando que están aumentando los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. Se ha pasado de una ética se ha pasado a una ética utilitarista, se está haciendo triaje, un triaje duro, donde hay que escoger qué pacientes viven y qué pacientes no, o se les traslada o no. Y esto, sin duda, genera ciertos fenómenos bien documentados como esta falacia de caso único, la culpa del superviviente. También sabemos que en Estados Unidos ha aumentado la venta de armas y, por supuesto, la accesibilidad, el acceso al método aumenta el riesgo, por supuesto. Y un factor precipitante bastante frecuente en la población adulta, que es la pérdida de estatus y las dificultades económicas. Bueno, actualmente los ERTES, el desempleo y la incertidumbre económica también puede contribuir a estos repuntes, ¿no? Y, por supuesto, el temor al contagio. Y estamos observando cierto agravamiento de esas patologías de base de personas que no pueden acceder a los recursos habituales, ¿no? En la época actual, dice Sass, este prestigioso psiquiatra, que el suicidio se ha considerado como una manifestación de un trastorno mental, ¿no? Y esta explicación no solo se ha considerado como verdadera, sino también como beneficiosa. Esto es algo que les pasa a otros, ¿no? A esas familias donde existe un problema crónico, donde existen en familias desestructuradas. Pero esta implicación, esta afirmación tiene dos implicaciones. Por una parte, ya no se ve como a lo largo de tantos años y siglos de historia a la persona como un malvado, como un sádico, pero se le sigue considerando como un loco. Es decir, el suicidio sigue estigmatizado y asociado directamente a la enfermedad mental grave y crónica. Pero sabemos que para tener un comportamiento suicida, efectivamente, no hace falta tener un trastorno mental. De hecho, el 50% de la población general experimentará tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de su vida, según estos autores. Luego, es incorrecto asociar el suicidio a la enfermedad mental grave y crónica. De hecho, la mayoría de las personas que tienen enfermedad mental no se suicidan y no todas las personas que se suicidan tenían una enfermedad mental. La correlación no implica causalidad. Pero antes de meternos en la intervención en conductas suicidas en curso, creo fundamental mencionar ciertas creencias distorsionadas sobre el suicidio. Y una de las principales, y que más interfiere en la prevención, es que quien se quiere suicidar no lo dice. Cuando 9 de cada 10 personas, según reza la literatura específica, avisaron o dieron muestras de que lo iban a hacer antes de suicidarse. Pero fijaos, es que el paciente suicida, en España por lo menos, sí que acude al médico, sí que pide ayuda. El año previo el 90% de los varones y el 100% de las mujeres, vale. Y durante un año pueden pasar muchas cosas, pero si vamos aproximándonos en el tiempo, resulta que, y por abreviar un poco, que el 60% de los pacientes que se suicidaron pidieron ayuda la misma semana que se suicidaron, e incluso un 18%, 1 de cada 5, fue al médico de atención primaria el mismo día que se suicidó. Y nada más lejos de mi intención que demonizar una categoría profesional específica ni nada por el estilo. Pero es muy fácil que si este mito sigue inmerso, pues durante una entrevista o en una sesión clínica o durante un teléfono de emergencias, cuando alguien habla de suicidio, se le digan cosas como no estarás pensando ninguna tontería. Y ahí automáticamente se termina la entrevista. Vale, y ahora vamos a ver unas breves nociones sobre la intervención en conductas suicidas en curso, que es parte de lo que nos estamos encontrando en el teléfono del Consejo. Vale, en primer lugar y fundamental, tomarse en serio cualquier manifestación, amenaza o sospecha. Y generalmente, bueno, pues se habla de un plan suicida. Y hay quien pregunta, ¿tiene un plan? Bueno, ¿pero qué es eso de un plan? Pues un plan significa saber dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a llevar a cabo y, por supuesto, cuanto más letal sea el plan y más dificultades haya para encontrarlo, y se habla de un periodo temporal de rescatabilidad de 3 horas, mayor es el riesgo, por supuesto. Vale, en cuanto a la atención telefónica, respecto a la atención presencial, hay varias cosas fundamentales, 6 puntos en concreto. A ver, deberíamos observar si existen dificultades en el habla, si es farfullante, si está enlentecida, porque puede significar que efectivamente ya esté en curso la conducta suicida y ya haya una sobreingesta. Por ejemplo, nos hemos encontrado estos días, nuestra compañera Vanessa se encontró con un chico que ya tenía cierta ingesta y al estar pendiente de todo lo que estaba sucediendo resulta que escuchó unos ladridos. Y a partir de esos ladridos le preguntó que si había mascotas. Hemos conseguido aplazar esa decisión, que era el objetivo prioritario, y ese chico, en este corto espacio de tiempo, tiene pareja y está reanudando su vida de otra manera muy distinta, ¿no? ¿Qué sentido cobra esa frase del principio de el suicidio es una solución definitiva a lo que puede que sea solo un problema temporal?
A ver, recabar información sobre si está solo. Esto es importantísimo. ¿Qué se hace en el contexto penitenciario y en instituciones psiquiátricas? Se pone un preso de confianza o otra persona a compartir la habitación en una institución psiquiátrica. Porque sabemos, por ejemplo, que el 73% de los suicidios consumados en contextos penitenciarios tienen que ver en celdas individuales. Es muy importante que las personas estén acompañadas, pero tenemos que tener especial precaución con personas que estén atravesando un brote psicótico porque quizá corra peligro la vida de terceros. Si el paciente es colaborador, en el mejor de los casos, tenemos que solicitar esa dirección, si es posible, ¿no? La dirección exacta desde la que nos llama, que no siempre es posible, pero en caso de negárnosla, vamos a llamar inmediatamente a la policía para facilitar esos datos de contacto, a ver si consiguen rastrear la llamada y al propietario del teléfono para identificar el lugar desde el que nos llama. Por supuesto, no podemos tener prisa en este tipo de llamadas, son llamadas largas, no podemos tenerla ni evidenciarla, y el tiempo siempre juega a nuestro favor. Decía Carmen Tejedor, una de las madres de la suicidología en España, en Cataluña, que desde que alguien tiene la intencionalidad firme hasta que inicia el gesto suicida transcurren hasta 90 minutos. Luego nosotros siempre vamos a ir a remolque de los acontecimientos y no vamos a precipitar esa llamada para que se presente el 112 en el domicilio, la ambulancia o fuerzas o cuerpos de seguridad. No podemos tener prisa en este tipo de intervenciones de ninguna de las maneras. Facilitar la intervención de otros intervinientes. En caso de suicidio en curso, como hemos dicho antes, donde ha habido sobreingestas medicamentosas, vamos a pedirle, puesto que nos ha llamado y está solicitando ayuda, que deje la puerta abierta para que las fuerzas y cuerpos de seguridad no tengan que entrar como un elefante en una cacharrería, no tengan que tirar la puerta abajo y sea mucho más fácil el acceso al domicilio. Y, por supuesto, como no siempre la atención sanitaria, por lo menos ahora en Madrid, es la primera en llegar, vamos a intentar, de alguna manera, mantener el contacto telefónico con la persona porque la llegada de la policía puede resultar bastante amenazante, ¿no? Aunque son probablemente más rápidos y tarden menos en llegar. Vale, voy a dar 4 pautas fundamentales sobre el acceso a las conductas suicidas en curso vía telefónica, que también podría extrapolarse a la atención presencial. En primer lugar, no empezar hablando del suicidio y mostrar interés por cubrir esas necesidades básicas del momento. Oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué te ha puesto en una situación tan difícil? ¿Ha sucedido hoy algo especial para que te encuentres así? ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? ¿Vale? No buscar, y esto es fundamental, quizá ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra del mundo consiga quitarle las ideas suicidas a esa persona porque puede tener razones muy legítimas y puede tener muchos motivos de peso para querer quitarse de en medio. Entonces, desde el principio no vamos a buscar el convencerle per se, el quitarle las ideas suicidas, sino demorar la decisión. Que no se suicide en nuestro turno, por frívolo que suene, ¿no? Siempre es posible aplazar esa decisión del suicidio. Y este quizá debería ser el horizonte al que debemos dirigirnos en la atención en conductas suicidas en curso. Retrasar la decisión. Oye, siempre puedes suicidarte más adelante, si yo no puedo impedírtelo, pero permíteme que hablemos antes de la situación que estás atravesando. Se trata de una decisión importante que puede esperar, ¿vale? Escuchar y validar. Escuchar y validar, porque a mí la palabra empatía ya me suena muy vacía. Creo que está desgastada y que no tiene el significado que debería tener, ¿no? Entonces, facilitar el drenaje emocional, facilitar el desahogo es mucho más adecuado que cuestionarle su propósito, ¿no? Dejar que nos cuente las razones por las que se quiere quitar de en medio. Y por supuesto, reconocer su sufrimiento y la intensa angustia que supone el contemplar el suicidio como única solución a su situación. Oye, debes estar pasándolo realmente mal para estar pensando en el suicidio. Tienes derecho a sentirte así de mal. Pensar en el suicidio no te convierte en un loco, en un cobarde, ni en una persona peligrosa, ni mucho menos. Muchas personas, y sabemos, acabamos de mencionar que el 50% de la población general, insisto, general no clínica, experimentará tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de su vida. Sin embargo, hemos encontrado situaciones parecidas y hemos encontrado otras soluciones. Quizá estás atravesando una situación tan difícil ahora mismo que a cualquiera en tu lugar le costaría encontrar una solución. Estoy seguro que en el hospital pueden prestarte la atención que necesitas y la ayuda que te mereces. La atención que necesitas y la ayuda que te mereces, ¿vale? Introducir algún tipo de refuerzo positivo, en la medida de lo posible, en este contexto tan difícil, ¿no? Oye, el hecho de que hables conmigo y reconsideres tu decisión a pesar de tu sufrimiento es muy meritorio e inteligente por tu parte. La mayoría de las personas, hasta el 80% de los que han sobrevivido, se arrepienten de haberlo hecho. Es una decisión importante que puede esperar. Y este es un mantra de la Asociación de Prevención del Suicidio y Atención a Supervivientes en Gerona, APSAS, que a mí me resulta especialmente útil en este contexto y creo que es mucho más realista, ¿no? No digas que no puedes, di que todavía no sabes cómo salir de esta situación, ¿no? Y en último lugar, sembrar la ambivalencia, que quizás sea
de lo más difícil, ¿no? Oye, y si te suicidas, ¿qué es lo que vas a conseguir? ¿Cómo sabes que lo que te espera es mejor? Oye, ¿sabes que puede ser lento y muy doloroso? Oye, lo que me cuentas es realmente importante. ¿Te has despedido de alguien? ¿Te importaría compartir conmigo qué le has dicho? Oye, ¿cómo crees que afectará esto al futuro de tus hijos, o de tu esposa, o de tu hermano, de tus hermanos o amigos? Ojo, mucho cuidado con sondear de forma arbitraria la órbita social, porque puede que dentro de la familia, como comentaba antes mi compañera Paloma, se encuentre un precipitante en casos de abuso, de maltrato. Pues fíjate lo mal que lo va a pasar tu mujer, que lo va a pasar mal, ¡pum! Y estamos precipitando el paso al acto, ¿no? Entonces, es más adecuado preguntar, oye, ¿a quién sientes ahora mismo más cerca de ti? Por ejemplo, antes que empezar a sondear de forma arbitraria y gratuita, ¿no? Oye, ¿sabías que frecuentemente otras personas, miembros de la familia, imitan esta forma de solucionar problemas? Y es que existe efectivamente un fenómeno que se llama las epidemias suicidas en algunas familias, como ocurre en España, donde en el Triángulo de la Muerte, entre Priego, Alcalá la Real e Iznájar, hasta 3 miembros de la misma familia se han ahorcado en la misma rama del mismo olivo. Entonces existe cierta transmisión generacional de un método para solucionar problemas. Y esto no quiere decir que exista un gen suicida de ninguna de las maneras. Vale, deberíamos tener presentes como profesionales siempre, por supuesto, que si al final la persona termina con su vida, la decisión ha sido suya, no tenemos responsabilidad sobre el suceso, no podemos obligar a nadie a vivir en contra de su voluntad y siempre podrá encontrar otro motivo para hacerlo. En definitiva, no es culpa nuestra. Para terminar, quiero dar unos recursos de ayuda, que es el teléfono de atención contra el suicidio, también atendido por profesionales durante todo el año. Una aplicación para el móvil que resulta especialmente útil para profesionales, para personas en riesgo, para familiares que están preocupados por la salud de alguien y, por supuesto, para los sanitarios, donde se incluye la versión moderna de la tarjeta de seguridad que se ideó para la prevención del suicidio en la Comunidad de Madrid. Muy útil, es de descarga gratuita, PreventSuic se llama la aplicación. Tremendamente útil y muy recomendable, por supuesto. Una página de Facebook que se llama Suicidio, Hablar es Vital, que dirige Ana Canet, superviviente al suicidio de un familiar, que aporta bastante información rigurosa y de calidad en primera persona, por supuesto. Y, por supuesto, quiero recordar uno de los principales mantras en suicidología. El suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Por mi parte, voy terminando aquí, dejo mis datos de contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. También ha sido una exposición muy útil. Y a continuación voy a presentarles a Sara Liébana. Sara es una investigadora, personal investigador de la Universidad Complutense, además de ser máster en Psicología General Sanitaria. Ella forma parte del equipo de investigación en tratamientos y Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Complutense, que es un equipo consolidado de investigación. Y Sara ha formado parte durante años de nuestro grupo de investigación y bueno, nosotros trabajamos con víctimas de atentados terroristas y de catástrofes y ella es una persona que puede decir que ha llamado pues, a más de 500 personas que son víctimas de terrorismo y de catástrofes, ¿no? Lo cual realmente la coloca en una situación de privilegio para nosotros tenerla aquí, porque ella sabe muy bien cómo tratar a las víctimas, a las personas que se sienten mal, y además cómo hacerlo telefónicamente, porque la verdad es que la cantidad de horas de experiencia que tiene en este sentido es digna de destacar. Además de formar parte del equipo de trabajo en víctimas de terrorismo, en víctimas de catástrofes de nuestra universidad, ella también, como personal de investigador, ha impartido numerosas clases y cursos sobre la atención a víctimas de terrorismo y a víctimas de catástrofes. Y además de este área en el que ha trabajado, también ha trabajado mucho en violencia ascendente. Durante años, en la Clínica Universitaria de Psicología llevamos a cabo el tratamiento de más de 100 familias con violencia ascendente en la Comunidad de Madrid, en un programa que teníamos con la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y también con la Consejería de Familia. Ella ha formado parte de todos estos tratamientos y hoy viene a presentarnos pues un poco qué tendríamos que hacer en estos casos. Muchísimas gracias, Sara, también por haberte dejado involucrar en este equipo y por estar en el teléfono como jefa de sala. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Maripaz, por confiar en mí para tanto estar aquí en este momento como estando trabajando en la sala. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar al otro lado de las pantallas. Tal y como ha mencionado Maripaz,
os voy a contar exactamente cuál es el protocolo que llevamos a cabo a la hora de coger una llamada, atender una llamada de una madre o un padre que resulta que está sufriendo violencia por parte de alguno de sus hijos. Sí que estamos viendo, es verdad, que por el confinamiento, todas las personas que se encuentran en casa, todas estas situaciones familiares disfuncionales, conflictivas, que ya existían antes, pues se han visto exacerbadas, se han visto que todos estos problemas familiares han ido aumentando, han ascendido el número de veces, el número de situaciones conflictivas por estar todos encerrados en casa. Entonces, es verdad que es un recurso el nuestro, pues que es muy fácil porque al final es una llamada telefónica, a ellos se sienten muy bien, se sienten además muy entendidos en todas las llamadas que nosotros recibimos. Y bueno, y sin más preámbulos, voy a empezar un poco a comentaros cuál es el protocolo exacto desde que cogemos el teléfono para un caso de violencia ascendente. Lo he ido dividiendo así, ¿vale? Para que lo veáis más gráficamente y así os lo puedo ir contando. Nosotros estamos ahí, están todos los psicólogos, cogen la llamada y lo primero que vamos a hacer es valorar si su vida corre peligro o no. Eso va a ser lo primordial. Voy a empezar con la parte en la que no corre peligro su vida y que le vamos a proporcionar una atención, como han comentado, consejo psicológico, terapia breve, que es lo que estamos haciendo aquí en este servicio. En el caso de que su vida no corra peligro, vamos a hacer esta intervención. En un primer lugar, vamos a facilitar el desahogo emocional, porque nos llaman a lo mejor en un momento muy explosivo, un momento en el que se encuentra muy mal la persona, a lo mejor se ha tenido que encerrar incluso en una habitación para poder llamarnos. Entonces, bueno, siempre estamos ventilación emocional, desahogo, normalización, validación. Ayudamos, en este caso, a expresar y canalizar esa angustia, todo el dolor que está sintiendo. Invitamos a que nos hable de este problema, de los hechos, los sentimientos, cómo se encuentra, qué ha pasado. Bueno, la persona se desahogue y que nos cuente. Aquí tengo anotado, como veis, escucha activa, actitud empática, dar alguna acogida. Esto, por supuesto, está aquí puesto en esta primera casilla, por así decirlo, pero va a ser algo transversal durante toda nuestra llamada. Porque es verdad que si hay algo más específico de la atención telefónica, que nosotros tenemos que prestar mucho más atención a nuestra escucha activa. Es decir, que lo que en presencial, pues un solo gesto, una sonrisa, la otra persona lo siente, ¿no? Siente que estamos ahí, que estamos al lado. En el teléfono tenemos nosotros que hacer muchos más esfuerzos para que la persona siga sintiendo lo mismo que como si estuviese de manera presencial. Entonces tenemos que sentir más, tenemos que darles más devolución de lo que nos acaba de comentar, etcétera, para que sienta que cada pocos segundos estamos nosotros ahí atendiéndoles activamente. Después vamos a ver el problema concreto, los problemas concretos con los que demandan. Vamos a examinar pues, todas las dimensiones de ese problema. Vamos a conocer qué ha pasado antes, los precipitantes, los consecuentes de ese problema. Vamos a valorar también y evaluar si esta situación, este problema concreto, ha sucedido con anterioridad. Vamos a ver ese problema mismo en el pasado, qué pasó antes, cómo se solucionó, ¿no? Para ver también las herramientas y los recursos personales de la persona para poder hacer frente a esta situación, porque está claro que si ha llegado hasta aquí, hasta ahora, y en caso de que sea la primera vez que acuda a un recurso así, ha sabido solventar y ha sabido solucionarlo esos problemas. Entonces, vamos siempre a tirar de esos recursos personales y además vamos a explorar también los sociales, familiares, a ver si ha tenido alguna vez asistencia psicológica, trabajadora social, etcétera, para ver un poco y hacernos un poco el mapa de la situación a la que nos encontramos. Vamos, igual ahí ves la casilla, transmitir seguridad, cercanía, igual. Esto va a ser transversal, es lo que es primordial en nuestro trabajo. Ya sabemos que aunque se hayan llevado un consejo, una pequeña técnica, mientras haya estado tranquilo, seguro, se haya sentido entendido y validado, también eso va a ser primordial y también tenemos nosotros que estar atendiendo mucho a eso porque muchas veces llega eso más que una técnica, algo concreto, que a lo mejor luego el día de mañana pues se puede olvidar, pero siempre se va a quedar con que alguien les escuchó, alguien les entendió y que el día de mañana puede volver a confiar en otro profesional para solventar una situación como la que se está dando ahora. Vamos a valorar las decisiones inmediatas, pues vamos a ver si necesitamos explicarles, darle una devolución de lo que les está pasando, pues hacer una psicoeducación, por ejemplo. Le vamos a explicar a la persona que comprenda, por ejemplo, que el confinamiento supone una situación estresante para los padres y para los hijos y que todo el mundo podemos estar más irritables, ¿no? Les podemos dar esa información y que es fácil que de esta manera se den conflictos. Vamos a preguntarle, vamos a decirle al padre, a la madre, que pregunte a sus hijos
o a su hijo, a su hija, cómo se siente en esta situación, si pueden ayudarles, si necesitan resolver dudas, porque de lo que se trata es que decirle que se sienta al lado, que no tengan a su hijo enfrente, sino que en todo momento le sienta como una persona al lado. Vamos a comentarle, por ejemplo, también pautas más concretas, como que no luche guerras que no va a poder ganar, por ejemplo, y que si hay alguna tarea de casa que no ha hecho nunca, pues a lo mejor este no es el mejor momento en el confinamiento para luchar por que realice esta tarea, porque esto solo generará un clima de mayor crispación. También vamos a comentarle, por ejemplo, que trate de disminuir o eliminar los comentarios críticos, que generan tensión, que generan malestar, y vamos a hacer que refuerce cualquier comportamiento positivo de su hijo. También le podemos decir que realice actividades conjuntas, familiares, que sean positivas, y que en el hecho de que no quiera realizarlas, respetarlo en todo momento, ¿vale? Para que no generen más situaciones conflictivas. Vamos a decirle también a la persona que aproveche esta situación para hablar con su hijo sobre cualquier tema, no sobre el conflicto, porque si hay un conflicto pues puede generar que se ponga en guardia, pero con este fin podríamos generar un nuevo canal de comunicación positivo con su hijo, y vamos a mostrarle los efectos positivos de cuando hablen. Además, le podemos decir que se muestre disponible siempre para hablar, que se vea pues lo que os comentaba, que jueguen juntos, que vean una película, que entre los dos, entre los padres y el hijo o la hija decidan, pues por ejemplo, qué película ver, saber que no siempre va a ser lo que uno quiera ni que el otro quiera, sino vamos a llegar a un punto medio. Hoy vamos a ver esta película, entonces lo que hacemos muchas veces en el momento del teléfono es, venga, saca papel y boli, que vamos a organizar, que vamos a hacer en estos días. Vamos a ver, por ejemplo, dos películas, una película la que elija tu hijo y una película la que elijas tú. Y vamos a generar esa situación, y sobre todo una situación favorable y positiva, que genere emociones positivas, e involucrar al resto de hijos si los hubiera. También darles pautas en cómo deben tratar a sus otros hijos y no descuidarles, para que puedan sobrellevar esta situación lo mejor posible. Vamos a explorar las posibles soluciones, como ya os estaba comentando. Vamos a preguntar alternativas que ha intentado en el pasado, como ya os he dicho antes. Antes estábamos diciendo que exploraríamos, ahora vamos a ver qué hacemos con esos recursos familiares, personales y sociales de los que dispone, porque a lo mejor, como ahora veis en la siguiente, vamos a tener que derivar, porque ahora vamos a tomar una decisión concreta, y una vez hayamos realizado nuestra intervención, vamos a valorar si esta persona es capaz de tomar decisiones por sí mismas, o en el caso de adoptar una actitud más facilitadora. Vamos a valorar también el peligro real, y en tal caso adoptar una actitud más directiva. Ahora, en cuanto al peligro, ahora seguiremos con las siguientes diapositivas. Y vamos a asegurar que después de este servicio vaya a una derivación, vamos a realizar una derivación acompañada al recurso más apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos un listado con un montonazo de recursos que hemos ido trabajando desde el minuto 1 que se creó este dispositivo. Todos los recursos nacionales que sean gratuitos, que estén a disposición de todo el mundo, nosotros los tenemos recogidos y se los proporcionamos según el caso de cada persona. Buscamos cuál es el recurso que más se ajusta a esta persona, se lo damos, un número de teléfono, un correo electrónico, una página web, y lo que se ha acompañado significa que después le vamos a decir que en unos pocos días, que le damos unos días para que llame y demás, le vamos a volver a llamar a la persona para ver si este recurso ha funcionado. En el caso de que necesite seguimiento, lo que vamos a hacer, si lo necesita, concretamos la fecha para el siguiente seguimiento, y queremos en el siguiente seguimiento pues seguir trabajando un poco, volveríamos otra vez al inicio, no del principio, porque obviamente irían cambiando ya las pautas, porque estaríamos revisando ya qué ha estado haciendo durante estos días, si nos ha puesto en marcha, en práctica estas pautas que hemos llevado a cabo, si le ha costado, si a lo mejor le vendría mejor otras, es decir, vamos haciendo una terapia breve. Y si en el caso de que no necesite ningún seguimiento, porque se haya quedado muy claro, haya sido una cosa muy concreta en esta misma llamada, pues por supuesto agradecer la llamada y reforzar la valentía de habernos llamado, porque sabemos que no siempre es fácil, y en realidad que nos llamen ya significa que quieren mejorar, que saben que aquí hay un problema y que quieren ponerle solución. Vamos a ir a la parte en la que sí existe peligro, sí que corre peligro su vida, o bueno, sí que ha habido una agresión o puede haber una posible agresión. Lo vamos a ir dividiendo también
en que sí nos da su consentimiento para activar los servicios de emergencias. ¿Cómo lo estamos haciendo aquí en este momento? Lo que vamos a hacer es que el psicólogo, la psicóloga está al teléfono con la persona y nosotros, los jefes de sala, nos avisan, acudimos al puesto de esta persona, de este psicólogo, esta psicóloga, y nos va a poner en un papel, en un folio, los datos principales sobre lo que está sucediendo. Nos proporciona la dirección, porque en este caso nos está proporcionando la dirección. Lo que vamos a hacer los jefes de sala es llamar al 112 o a los servicios, el teléfono de emergencias de cada comunidad, que también los tenemos registrados en un archivo, y vamos a llamar y vamos a mantenernos en espera hasta que lleguen los servicios de emergencia. Vamos a estar calmando a la persona, muchas veces hablando a veces ni siquiera del problema en este momento, sino, o sí, pero que puede ser un poco más de distracción, ver en dónde se encuentra cerrado en el baño, en la cocina, etcétera. Vamos a informar de las consecuencias que tiene en función de la decisión que tome, porque es probable, le vamos a informar y ofrecer la posibilidad de denunciar. Entonces, le vamos manteniendo al tanto con toda esta información. Y además de informar de las consecuencias de la repetición de la espiral de violencia en la que se encuentra, es decir, que solo va a ir a más si seguimos en esta dinámica. Y finalizaremos la llamada una vez comprobemos que los profesionales sanitarios de emergencias han llegado a su domicilio, es decir, que nos dice por el teléfono, están aquí, los veo, viene el técnico, viene el médico, viene el enfermero, y ahí en ese momento sí podemos colgar porque sabemos que ya está con un profesional, además está ahí físicamente. Pero nosotros nos vamos a quedar ahí, vamos a realizar un seguimiento que le vamos a avisar que se lo vamos a ofrecer para comprobar cómo evoluciona y atender estas necesidades y, en el caso necesario, buscar el recurso más apropiado para esta persona. Si no nos da su consentimiento para activar los servicios de emergencia, pues también un poco lo que comentaba Pedro en el caso del suicidio, ¿no? Que hay siempre pautas que son compartidas, vamos a validar, a normalizar, vamos a negociar, vamos a hacer un balance decisional de todo lo que está sucediendo. En el caso de que efectivamente acepte, volvemos otra vez a lo que acabo de comentar, el activar los servicios de emergencia. Si no nos da su consentimiento, pero sigue sin aceptar la llamada, vamos a informar sobre las consecuencias de las distintas posibilidades en función de esta decisión. Y además, si la situación, en este caso, mejorara, volveríamos a hacer una intervención porque estamos viendo que después de la negociación, de sentirse entendido, la situación también a lo mejor en casa, el conflicto ha ido disminuyendo, el hijo o la hija se ha tranquilizado, ha conseguido tranquilizarlo todo con las pautas que hemos estado haciendo, con todo el seguimiento que hemos estado haciendo en el momento por teléfono. Si la situación mejora, pues realizaríamos una intervención más guiada, como lo que estaba comentando hasta ahora, ¿vale? Que os pongo las diapositivas iguales, pero son las que estábamos comentando sobre una intervención. Si la situación no mejora, pues vamos a plantear un plan de acción concreto y viable, es decir, un plan de seguridad. ¿Qué plan de seguridad que aquí también os dejo? Será detectar la ira en el hijo a través de indicadores físicos, conductuales, cada caso serán unos, y en función de otros estadios de violencia. Es decir, vamos a intentar que no se vuelva a dar esta situación, por lo menos detectando que sí se da, pero habremos detectado unos minutos antes los indicadores que nos llevan a que esta situación pueda incrementarse en la violencia. Vamos a hacer que comprenda que esta situación de aislamiento, todos podemos estar más tensos, más frustrados, más aburridos por no poder salir de casa. Estas emociones además anteceden a la ira, bueno, por lo que es más fácil que en estas situaciones los adolescentes estén más irritables o irascibles. Vamos a decirle que trate de salir de esta situación cuanto antes, que no entremos en estas escaladas de violencia que son recíprocas, complementarias, combinadas. Si se mantiene en esta situación, es muy probable que la violencia continúe y que escale. Hay veces que en ese momento también le recomendamos que no trate de tranquilizarle porque empeora la situación. Que no discuta en ese momento con su hijo, con su hija, y además que se dirija a una zona donde tenga salida, incluso fuera de casa. Que no vaya a un baño, que superficies duras, cocina, que haya cuchillos, que ponga un pestillo si hace falta para un momento dado tener que esconderse, y luego darle los recursos de emergencia si la situación se agrava, y además una señal clave con el resto de la familia que les indique que todo esto ya se está poniendo en marcha y que hay que salir de esta situación. Además, planificar dónde irá cuando tenga que abandonar, en este caso, su casa. Y entrenar a otros miembros de la familia para que pongan en marcha todos estos pasos lo antes posible de la explosión de la violencia del adolescente, del niño, la niña, y sobre todo en el caso de los hermanos menores a los que también pueda haber violencia.
Y ya habría terminado en este caso. Espero que os haya quedado claro en estos minutitos cuál sería esta actuación. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Os dejo ya con mi compañero Jesús. Muchas gracias, Sara. Una también extraordinaria aportación y además muy práctica para saber un poco cómo reaccionar en estas situaciones tan complicadas. A continuación va a intervenir Jesús Linares. Jesús es también psicólogo general sanitario y además es una persona que también tiene varios estudios en el tema de la intervención en crisis y emergencias, experto en intervención en crisis, emergencias y catástrofes, además de en intervención logística, sanitaria, crisis. Bueno, está muy especializado en este campo y además Jesús ha sido coordinador del servicio de atención telefónica que ha tenido el Colegio de Madrid, ¿no? El Colegio de Psicólogos de Madrid. La verdad es que tiene una gran experiencia en este campo y una experiencia que además también hace de forma simultánea con su labor docente en el máster de la Universidad Europea de Madrid y también está llevando a cabo su tesis doctoral en biomedicina. Bueno, la verdad es que una de las cosas que quiero resaltarles de la experiencia de Jesús es que él ha trabajado durante años en unidades de cuidados intensivos, en hospitales grandes, creo que en el 12 de octubre, además de en Psicólogos Sin Fronteras. Y la verdad es que nos ha venido muy bien en este servicio, donde gran parte de los profesionales que nos están llamando pues, para reclamar ayuda son psicólogos, son sanitarios y a veces pues, también personal interviniente. Entonces le voy a dar la palabra y muchísimas gracias también por dejarte también engañar para estar aquí con nosotros. Y tus aportaciones, tanto pues, en este curso como en general en el servicio, que son extraordinarias. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Maripaz, por confiar en mí y por haberme ofrecido poder aportar un poco mi granito de arena en esto. Yo, bueno, os voy a comentar un poco cuáles son las demandas que estamos teniendo en cuanto al personal sanitario en esta crisis que estamos viviendo. Bueno, es verdad que las demandas de cada uno de los profesionales sanitarios que nos van llamando tienen su casuística y su idiosincrasia diferente y es un poco complicado, ¿no? Hacer una generalización, pero he intentado agruparlas en base a algunos criterios que os voy a comentar, un poco lo que estamos recibiendo en estas semanas que llevamos de trabajo de servicio. ¿Vale? Como bien comentaba Maripaz, como también tengo la experiencia del colegio, pues he intentado agrupar, aunque al final están siendo muy, muy parecidas. En primer lugar, me gustaría comentar que tenemos dos grandes grupos, ¿no? Tenemos los profesionales sanitarios que están infectados, están aislados, por un lado, que sería un trabajo distinto, y en los que están en activo. Lógicamente, en un inicio nos hemos centrado sobre todo en los que están en activo porque son los que nos estaban llamando. Esto ha ido evolucionando, ahora os comentaré un poco por qué. Voy a hablar un poco de los que están aislados y de estos dos grandes grupos, ¿no? Agrupándolo un poco por sintomatología, que creo que era un poco la idea. Por un lado tenemos aquellos que estaban aceptando el aislamiento y por otro lado tenemos aquellos que no lo estaban aceptando. Aquellos que estaban aceptando el aislamiento, pues teníamos diferentes sintomatologías que son, digamos, iguales a las que no aceptaban el aislamiento, pero hay algunas que son específicas que os voy a comentar. ¿Vale? Por un lado tenemos pues esta parte de soledad, de tristeza y de ansiedad que trabajamos, ¿no? La soledad un poco ayudando en planificación de actividades agradables y la tristeza ayudando en planificación de actividades agradables y estrategias para buscar apoyo de familiares o de compañeros, ¿no? Generar esta red, este tejido social con compañeros que también están aislados y que pueden entender un poco su situación de primera mano, ¿no? Y esta ansiedad, sobre todo, trabajando en estas medidas psicofisiológicas que tenemos los psicólogos que en situaciones de crisis son muy habituales usar, ¿no? Estas técnicas de desactivación que conocemos. Luego, el trabajo del aburrimiento, porque lógicamente están encerrados, con planificación igual. En este caso, actividades planificando un poco las rutinas del día a día. A pesar de que están encerrados, pues se pueden hacer ciertas rutinas. Flexibles, lógicamente, pero se pueden hacer. Luego, el trabajo de la culpa y la responsabilidad en el sentido de estoy infectado, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, en principio, ¿no? Sobre todo ahí, también comentaba mi compañera Sara, que también es algo transversal a lo que yo os voy a contar, esta parte de ventilación o facilitación emocional, esta parte de normalización y legitimación de las emociones. Es lógico que la tenga, cómo te sientes, incluso determinados pensamientos también es normal que en una situación así los tengas, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar con estas técnicas de gestión emocional y la psicoeducación relacionada con emociones, trabajamos con herramientas de aceptación y compromiso y también con la psicología positiva, centrándonos en esa parte de, sobre todo, de digamos, de aquellas fortalezas que la persona tiene, ¿no?
Este sentimiento de inutilidad y indefensión son dos circunstancias que nos hemos encontrado bastante y trabajamos un poco sobre todo en esta afirmación de la capacidad que tienen ellos y que han tenido durante muchos años y tirando un poco de la historia de vida, ¿no? Y identificar estos recursos que tienen, que ya tienen, quizás no sea el mejor momento para aprender nuevos. Si tienen algunos que ellos nos pueden comentar y que podemos desempolvar, por así decir, y podemos reutilizar para estos momentos, pues creo que es creemos que es lo más idóneo. Y también luego, nuevamente, trabajar las estrategias de apoyo social en este sentido. Luego hay una parte de pensamientos intrusivos que también es muy importante, ¿no? Y aquí trabajamos con técnicas un poco más dirigidas, ¿no? Tenemos estas técnicas de distracción y detención del pensamiento, como por ejemplo la parada de pensamiento, tiempo basura, todo esto que conocemos, y luego las técnicas de relajación un poco que pueden estar más dirigidas o no, en imaginación, pues, o a lo mejor una respiración diafragmática simplemente, pero en ese momento imaginando un recuerdo concreto que tengan de una manera muy vivida y les ayuda a bajar su nivel de activación general y además a distraerse en ese momento. Entonces, esto, generar una rutina con esto, nos está funcionando bastante bien. Luego tenemos los que no aceptan el aislamiento, que tenemos los dos primeros cuadritos que veis son los que son un poco distintos a los que sí aceptan el aislamiento. Tenemos esta ira, este enfado, esta rabia que les aparece porque realmente, aunque entiendan cuál es el motivo, pues pueden no aceptarlo. Quieren ir porque a lo mejor están asintomáticos, a pesar de que conozcan los riesgos, ¿no? Pero bueno, quieren ayudar, ¿no? Entonces, esto les despierta estas emociones, ¿no? Ahí, por supuesto, hay que dejarles darle la facilitación emocional, que ellos normalmente, digamos que lo comentan de una manera muy abierta y se desahogan de una manera muy abierta, no interrumpirles, dejarles que desahoguen, ¿no? Y normalizar la situación y legitimar esas emociones, esos pensamientos, incluso aunque algunas veces nos parezcan un poco desde nuestra posición, digamos, algo exagerados, en este momento lo que hay que hacer es dejar que digan lo que tengan que decir, ¿no? Y que gasten esa energía. En el momento que tengan un poco bajo energía podemos hacer otras cosas, ¿no? Y ahí es donde trabajamos un poco la desactivación de la curva de la ira-hostilidad, que es lo que estaba hablando, ¿no? Y hablar un poco, ¿no? De la psicoeducación es muy importante aquí en emociones, ¿no? Que conozcan realmente qué función biológica tiene la ira, para qué sirve, ¿no? Porque hay muchos que están enfadados, pero se sienten mal por estar enfadados, ¿no? Es un poco retorcer esta situación, pero si entienden por qué está la ira y para qué sirve y la aceptan y en vez de luchar contra ella, que ya lo veremos con el tema del miedo, le damos de la mano y trabajamos con ella y vivimos con ella en vez de intentar evitarla, pues funcionan un poco mejor en ese sentido, ¿no? También utilizamos, como digo, herramientas, esto que estoy comentando son herramientas de la aceptación y compromiso, de psicología positiva, que también están relacionadas con esta desconfianza y suspicacia, esta queja que hay, que aparece también en ellos cuando no aceptan el aislamiento, ¿no? Volvemos a esta parte de facilitación, de normalización y legitimación. Y aquí trabajamos un poco, sobre todo porque como estas quejas muchas veces están dirigidas a su propio hospital o a su propio clima laboral, sus propios compañeros, pues trabajamos un poco en técnicas de comunicación asertiva y técnicas de solución de problemas realmente, porque hay veces que se quedan en la queja inútil, perdón, y no avanzan, ¿no? Y entonces sería un poco, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué hay detrás de esta queja? ¿Qué es lo que realmente? ¿Es que te sientes culpable porque no puedes estar o es que hay una queja real que podemos desgranar y podemos ver qué podemos hacer con ella, ¿no? Y no quedarse solamente en la queja puntual. El resto de cuestiones ya las hemos comentado un poco en el anterior. Y ahora iríamos un poco a aquellos profesionales que no están aislados, que digamos que están trabajando en activo, ¿no? Y esto me ha gustado dividirlo porque es verdad que hemos visto una tendencia, ¿no? En las primeras semanas teníamos una serie de demandas y las siguientes semanas teníamos otras demandas distintas, ¿no? Entonces, he considerado que era importante diferenciarlas, ¿no? En una primera oleada de demandas, como veis en la diapositiva, hemos trabajado sobre todo con el tema del miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? Miedo, pues a contagiarse, por supuesto, pero a contagiar a los suyos, a llegar a casa y contagiar a los suyos o incluso a contagiar a otros pacientes, ¿no? Volvemos, como digo, como comentaba mi compañera Sara y como también ha comentado mi compañero Pedro, esta parte de ventilación o de facilitación emocional, de normalización y legitimación, no la voy a volver a repetir porque es digamos, algo transversal a todas las intervenciones que se hacen en terapia breve o intervención en crisis, estamos haciéndolo así, ¿no? Digamos que es esta balsa que está cubriendo todas nuestras intervenciones. Pero bueno, concretamente, habría que hacer mucha psicoeducación en el miedo, ¿no? Porque el miedo es una emoción desagradable, muchos de ellos hablan de ella como algo negativo, como algo, pero realmente intentamos explicarles que es algo desagradable, pero que es necesaria, que este miedo tiene una función biológica muy importante de protección, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, que ellos entiendan por qué sienten miedo, les calma, ¿no? Digamos.
Y ahí reforzar un poco las conductas más adaptativas, porque si este miedo nos lleva a evitar determinadas situaciones o nos lleva a tener determinadas conductas que no sean adaptativas o que sean incluso peligrosas, ¿no? Pues ahí es donde realmente está el problema, ¿no? Y entonces trabajaríamos mucho en el reforzamiento de estas conductas adaptativas. Luego tenemos por otro lado esta parte de ansiedad, que bueno, que a algunos de ellos pues les genera esta paralización o esta indefensión de no tengo equipos necesarios para protegerme, etcétera, etcétera. Y ahí trabajamos un poco de la misma manera buscando estrategias para buscar apoyo social, para ser entendidos y para que estos miedos, esta ansiedad la compartan y vean que es compartida, que es una parte de la situación. Y, por supuesto, las técnicas de gestión emocional y activación, desactivación conductual que os he comentado antes para relajarse, ¿no? Luego viene esta parte de distrés, es que esta parte que aparece cuando se va cronificando el estrés y cuando estas demandas externas están superando un poco los recursos que nosotros vemos que subjetivamente tenemos para afrontarlo y se mantiene el tiempo y aparece este distrés, ¿no? Y aquí lo mismo, trabajaríamos un poco en esa ventilación, esa normalización, esa legitimación y las técnicas de gestión emocional nuevamente y nuevamente también en desactivación con técnica de relajación, de respiración diafragmática, ya son todas estas técnicas que conocemos que bajarían un poco este nivel de activación general de base que tenemos durante todo el día, ¿no? Un poco sería esto. Luego venimos a la segunda parte de la segunda oleada, en la que ya estos miedos que tenían esta primera oleada se cumplen, ¿no? Los compañeros se están contagiando y más muchos de ellos desgraciadamente están falleciendo y estamos atendiendo llamadas en las cuales propios médicos tienen que certificar muertes de compañeros o de conocidos muy cercanos dentro de su propio hospital y esto está siendo bastante duro para ellos, ¿no? Este miedo que estamos peleando en esta primera oleada se cumple y entonces estamos encontrando situaciones bastante dramáticas de profesionales sanitarios que incluso sin decir nada a sus familias están escribiendo cartas de despedida por si acaso les pasaba algo. O sea, es un miedo real y es un miedo muy intenso, ¿no? Y es un miedo que es legítimo que tengan porque lo están viendo, ¿no? Y no es una persona que esté enferma, ni una persona que sea relativamente mayor, simplemente es un compañero suyo de trabajo con el que estaba trabajando hace 20 años y le ha pasado esta situación y les ha llevado desgraciadamente a fallecer, ¿no? Entonces, ahí trabajamos un poco, para que sea un poco diferente a lo que estoy comentando, una facilitación un poco la integración de este suceso con técnicas narrativas, que también las compañeras que están atendiendo a duelo, en este caso, familiares que pierden desgraciadamente pues un ser querido por el COVID, están trabajando en este sentido, ¿no? En técnicas narrativas, para la integración un poco de esta situación en su historia de vida, ¿no? Luego viene la parte de la soledad porque muchos de ellos están aislados de su familia porque están en hoteles, han estado en hoteles, han estado en residencias, en determinados sitios donde ellos no pueden tener contacto con su familia y se desrealizan más todavía, ¿no? Y en ese sentido, pues trabajamos un poco la planificación de actividades sagradas, les digo, le llamo 2.0 porque hemos trabajado mucho y ha funcionado muy bien el hecho de poder tener, por ejemplo, por poneros un ejemplo, una persona que a lo mejor su pareja lleva mucho tiempo sin verla porque lleva aislada como 2 meses, lo que hace es tener una cena, porque justamente era su aniversario y tuvieron una cena en la que ella se preparó, animamos a ello y cocinaron exactamente lo mismo, estuvieron luego viendo una película y luego esta persona contaba que en principio no confiaba mucho en esto, que a priori puede parecer una tontería, pero que se fue a la cama muy tranquila, que al día siguiente incluso tenía la sensación de haber salido con su pareja, ¿no? Estas pequeñas cuestiones, por eso le llamo 2.0, porque hay muchas reuniones familiares, muchos cumpleaños que se están celebrando de esa manera y animamos a que esto sea así porque está teniendo unos efectos muy positivos en general sobre la salud mental de los profesionales sanitarios y está sirviendo de alguna manera para bajar ese estado de ansiedad y además para distraerse un tiempo y para entender que no están solos, que su familia está ahí realmente y que no es una llamada de teléfono de cómo estás, simplemente hablando del mismo tema, que están muy cansados de hablar de lo mismo, simplemente desconectan, ¿no? Realmente en ese sentido. Y luego, este desbordamiento o embotamiento emocional, ¿por qué? Porque estamos encontrando como dos caminos, ¿no? Estas personas que realmente tienen una habilidad emocional muy fuerte y están absolutamente desbordados y según descolgamos el teléfono están llorando, que está bien y eso es, quiero decir que esto no lo estamos tratando como algo patológico, lo estamos tratando como algo dentro de la normalidad y lo esperable, pero también están aquellas personas que están llamando realmente asustadas porque tienen como describen ellos, ¿no? Y ellas tienen un dolor tan grande como si el vaso ya se hubiera desbordado y tienen que certificar varias muertes o tienen que amortajar a enfermeros o enfermeras a varios pacientes
y no sienten nada, ¿no? Y están llamando diciendo que no sienten nada y dicen, ¿me estará pasando algo? O sea, literalmente dicen, nos estamos volviendo locos, ¿no? Entonces, un poco de psicoeducación con las emociones, que eso también es muy importante para que lo entiendan y entender que es una fase más del proceso que ellos están viviendo, ¿no? Y ahí siempre intentamos reforzar las conductas adaptativas, hacemos como una exploración muy amplia de todo lo que ellos están haciendo para enfrentarse a esta situación y reforzamos aquellas que son compatibles con una gestión adaptativa de la situación, básicamente, ¿no? Luego sí que me gustaría pues, hacer una mención a algo que también nos estamos encontrando en general y yo creo que es una cuestión que es un déficit que hay en general en los profesionales sanitarios, que trabajamos con personas y las personas tienen que hablar y a las personas hay que darle la información, ¿no? Y desgraciadamente, dentro de los planes formativos que hay de las carreras sanitarias, la comunicación de malas noticias, la comunicación de situaciones difíciles en este tipo de temas no están muy desarrollados. Y desgraciadamente se han visto envueltos en una situación en la cual han tenido que comunicar fallecimientos por teléfono. Fallecimientos que tienen que comunicar por teléfono y que además estas personas familiares tienen que hacer un duelo sin el cuerpo. Es una situación muy compleja y están viéndose muy desbordados en ese sentido porque no disponen de los recursos, ni las herramientas, ni la experiencia para poder hacerlo. Entonces nos están demandando mucho y se están dando cuenta realmente, muchos de ellos ya se daban anteriormente, pero en este caso se está poniendo muy en acento que esto es un déficit que ellos tienen y les está angustiando bastante para poder gestionarlo. Entonces, creo que nos estamos dando cuenta un poco en el servicio de que esta demanda es muy importante y habría que formarlas en este sentido para ayudarles un poco a su gestión del día a día. Entonces, un poco por mi parte, espero que os haya gustado lo que hemos comentado, el resumen que he hecho y muchas gracias, Maripaz, y muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, muy útil también. Y bueno, también da una idea de algo de lo que estamos encontrando muchísimos problemas en el servicio, ¿no? No sé si quieres. No sé si Javier ahora sería, no sé, como nos hemos retrasado un poco con los problemas técnicos, no sé cómo ves tú la cosa. Espérate que no se dé nada. Ya he planteado en el chat que si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un espacio de unos 5 o 10 minutos para ello. Informar que se está grabando la sesión y que previsiblemente se va a poder colgar, si no hay ningún problema, se va a poder colgar en la web de Psicofundación, así como también todas las 4 o 5 presentaciones de PowerPoint. También la intención es que se pueda colgar en la web de Psicofundación. Estoy revisando el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna cuestión a alguno de los ponentes. Y estoy mirando. Si nos preguntan a ver si se da algún tipo de seguimiento, si se hace o se da algún tipo de seguimiento psicológico posterior a la atención primaria que se realiza. Sí, es una de las cosas que hacemos en el servicio y que consideramos que es fundamental, tanto cuando es una atención psicológica breve, que muchas veces es así, cuando es una consulta, pues a veces, por ejemplo, cómo comunicar una mala noticia a alguien, pues también solemos luego hacer un seguimiento a ver cómo le ha ido, a ver cómo ha funcionado. Por supuesto, en todos los casos en los que hay personas con problemas más graves, también luego hacemos un seguimiento, o sea que realmente sí que forma parte de la experiencia de atención telefónica que llevamos a cabo, por supuesto que sí. Muy bien. Otra compañera nos pregunta a ver si conocemos algún manual, si podemos recomendar algún manual para poder atender de forma telefónica en el contexto de la situación en la que nos encontramos, es decir, en el contexto del COVID. Si hay algún manual que pueda estar disponible. Si me permitís, en la página web del Consejo General de Psicología, en el apartado, hay un apartado que es del área de intervención psicológica en emergencias y ahí durante esos 2 últimos meses hemos colgado pues aproximadamente unas 50 o 60 documentos, guías, protocolos, precisamente que tiene que ver con todo el tema de la intervención psicológica durante el COVID. Si tenéis alguno que queráis
comentarlo ahora, sino ahí hemos intentado volcar toda la documentación que se ha publicado en estos 2 meses sobre este tema. Nosotros hemos partido también un poco del trabajo que había en la clínica universitaria de psicología de la Complutense, que tenía una guía de buenas prácticas, y la hemos utilizado y estamos desarrollando ahora un manual de procedimiento mucho más, digamos, operativo, ¿no? Como al estilo de los algoritmos decisionales que hemos expuesto aquí. Pero yo creo que con el material que dices, Javier, está, vamos, fabuloso, porque está muy completo. Comenta una compañera, pues dirigida a Pedro, ¿qué se debe hacer en el momento del abordaje frente a una persona que quiere suicidarse? Pues como he comentado un poco, grosso modo, antes, en primer lugar, lo más importante es aplazar la decisión. No buscar el quitarle las ideas suicidas, como comentaba, porque quizá tengan motivos muy legítimos y muy sólidos para querer quitarse de en medio, efectivamente, en ese momento. Entonces, necesitamos aplazar la decisión. Y en muchas ocasiones, como estamos viendo, eso requiere de la intervención presencial por parte de un soporte vital avanzado, por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que alguien interrumpa esa escalada, ¿no? y que termine en un suicidio consumado. Entonces, yo creo que eso es súper importante, tener en mente que tenemos que aplazar la decisión y que tanto el éxito como el fracaso es decisión de la persona, que se haya dado una segunda oportunidad, así como si no lo conseguimos y lamentablemente finalmente esa persona termina con su vida. Muy bien. Nos comenta un colega nuestro, pues si se da alguna atención en crisis para los profesionales de salud que atienden en crisis. Pues en principio estamos atendiendo a todo tipo de profesionales, o sea, la línea que tenemos, el número que tenemos dedicado para profesionales sanitarios no es solo para profesionales sanitarios como tal, es para profesionales intervinientes en general. Por lo tanto, ahí se atienden profesionales relacionados con el ámbito sociosanitario, profesionales con el ámbito sanitario puramente, profesionales intervinientes como pueden ser policía, pueden ser cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general, y tampoco nos olvidemos de profesionales que trabajan en tanatorios, ¿no? Que trabajan en servicios funerarios, que también nos están llamando. O sea que sí, efectivamente, allí nos están llamando cualquier tipo de profesional que esté en el ámbito de intervención. Incluso propios psicólogos también nos han llamado. Bueno, hay otra cuestión que nos dice que en los casos de pérdida de familiares, ¿cómo se les recomienda afrontar el duelo? Bueno, en realidad, para un buen afrontamiento del duelo es importante que se produzca en el funcionamiento de la persona una oscilación entre lo que es el manejo de sus propias emociones y el trabajo con las emociones y lo que es el seguir funcionando. Entonces, lo que es el manejo de las emociones es muy importante que la gente aprenda, como se ha comentado aquí, a aceptar que hay determinadas emociones que realmente es importante que las sientan. Por ejemplo, la tristeza. Cuando se ha perdido una persona que quieres, es imposible no estar triste. Entonces, esa tristeza es una emoción muy fuerte, pero es una emoción que yo estoy dispuesta a aceptar porque he perdido a alguien muy importante. Y de hecho la tristeza tiene también una función en el sentido de que nos hace darnos cuenta de lo que hemos perdido, reflexionar sobre ello, poner un poco los valores de nuestra vida en orden, ¿no? Que es lo que más nos importa, y también en cierto modo ir aceptando de forma a veces dosificándonos el sufrimiento, no solamente lo que significa la pérdida, sino también no solamente lo que es que hemos perdido a esa persona, sino lo que significa, ¿no? Que no la vamos a poder abrazar, que no la vamos a poder volver a ver. Entonces, todo eso lleva a un proceso que facilita la tristeza, ¿no? Pero a lo mejor también hay gente que se siente culpable, es decir, se siente triste, culpable. Y realmente la culpa pueden sentirla, pero a lo mejor realmente no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido estar triste, pero a lo mejor no sentirse culpable. Porque realmente, ¿por qué he de sentirme culpable? Y te dicen, porque tenía que haber estado con esa persona y no estuve. Ya, pero tú no puedes sentirte culpable de algo que no sabías que ocurriría y que hubieras hecho cualquier cosa para que no pasase. Tal vez la culpa no es nuestra emoción, porque uno tiene que aceptar las emociones, pero también tiene que saber a veces con qué emociones se queda, ¿no? Entonces, por un lado hay que hacer todo ese trabajo emocional, pero por otro lado no hay que perder de vista que las personas nos fatigamos emocionalmente si estamos todo el día en esas emociones. Entonces hay que conseguir articular una oscilación
entre la emoción, las emociones con las que yo me quiero quedar y no tener miedo a la tristeza, porque una tristeza soportable, una tristeza sosegada puede ser soportable, pero a lo mejor una tristeza ansiosa, una tristeza con culpa, no. Entonces, por un lado, mantener esa tristeza en los términos en los que, bueno, considero que es legítima, ¿no? Quitarme la ansiedad y quitarme a lo mejor la culpa. Y luego, por supuesto, siempre dedicar un tiempo a esas emociones, al recuerdo, a todas esas cosas tan importantes para despedirnos de la persona, para hacer esa parte narrativa de la que hablaba Jesús, pero al mismo tiempo, y esto es fundamental, funcionar, seguir funcionando, hacer cosas que me permitan acceder a reforzadores de la vida, a los apoyos que tengo. Entonces, en esa oscilación entre funcionar y manejar las emociones y construir una nueva vida que no se detenga en el momento en que perdemos a esa persona, sino que seamos capaces de tener un presente y un futuro, eso es lo que realmente tenemos que conseguir, ¿no? Sería un poco el manejo emocional y el funcionamiento. Nos preguntan si el equipo de psicólogos que están trabajando en ese servicio de atención telefónica, si también tienen apoyo psicológico. Bueno, la verdad es que el equipo que tenemos es fabuloso, es fantástico y tiene muchísima experiencia. Y además tenemos una cosa buena, yo creo, y es que no lo he explicado antes porque por falta un poco de tiempo, pero es un equipo centralizado, es decir, estamos todos juntos. Y esto hace que nos podamos apoyar mucho unos a otros. Aparte de todo, pasamos unas medidas de autocuidado con unos cuestionarios que de alguna forma son nuestra vigilancia sobre cómo se encuentran las personas y, por supuesto, cuando hay alguien que necesita, notamos que está un poco quizás más desbordado, pues por supuesto que hacemos alguna intervención. Me parece importantísima esa pregunta porque realmente los psicólogos tendemos a creer que somos invulnerables en este sentido. Y encima existe el mito de que parece que si es que eres psicólogo y te ves afectado psicológicamente, pues es que eres como de segunda categoría y nada más lejos de la verdad. O sea que me parece muy buena pregunta, la verdad, Javier. Hay una pregunta que va dirigida a Pedro, que comentaba antes que lo importante era aplazar la decisión. Y lo que nos plantea esta compañera nuestra es cómo enfrenta el psicólogo principalmente en intervención en crisis el suicidio de un paciente, es decir, cuando no logra aplazar la decisión. ¿Qué debemos hacer en este caso cuando no es posible aplazar la decisión? Eso quiere decir que finalmente la persona decide terminar con su vida. Entiendo, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué pautas podemos seguir en el caso de que esa decisión, esta situación de aplazar la decisión, pues que no la contemple el paciente? La persona termina suicidándose. A ver, pues yo no daría unas pautas universales porque cada uno tenemos nuestras propias estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces no me atrevo a dar una pauta universal, pero sí una personal. Y disculpadme el atrevimiento. Antes he dicho que una de las cosas que interfería un poco y que era más perjudicial respecto a la actual crisis COVID es la falta de apoyo social, que sabemos que es el principal factor de protección y de recuperación. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, todos, ha sido rodearnos de gente a la que queremos y gente con la que nos podemos desahogar libremente, ¿no? Pues en mi caso, que me ha sucedido en alguna ocasión, pues yo tengo la fortuna de tener una red social de apoyo en la que si tengo que llorar, lloro, si tengo que gritar, grito, si tengo que enfadarme, me enfado y además, afortunadamente, pues son médicos, enfermeros, incluso mi propia mujer trabaja en la extrahospitalaria. Entonces, lo primero que hago al llegar a casa, sea la hora que sea, es contarles lo que me ha pasado, ¿no? Y yo recomiendo muy fervientemente a cualquier profesional que lo cuente, que hable de esto. Es fundamental poner en palabras, ¿no? El no haber sido capaz, ¿no? Y el intentar dirimir, el intentar mitigar esa sensación de culpa y compartirlo con otros profesionales, que esto no es un fracaso. Como he dicho antes, tanto si lo conseguimos aplazar la decisión como si no, es responsabilidad de la propia persona y no nuestra. Nosotros vamos a poner, por supuesto, no me cabe la menor duda que cualquier sanitario, cualquier psicólogo de los miembros de mi equipo y de cualquier servicio va a poner hasta el último aliento por ayudar a esa persona y se va a dejar la piel por ayudarle, ¿no? Pues como el resto de sanitarios en la vía pública. Pero hay veces que no llegamos y esto no es culpa nuestra, efectivamente. Entonces, yo recomiendo ponerlo en palabras, apoyarse en la propia red de apoyo. Creo que es algo muy útil escribir estos avisos que no salen
cómo deberían salir, ponerlo en común con otros profesionales, repasarlo porque es lógico, luego vamos a estar rumiando y dándole muchas vueltas, pero es que, como me han mencionado mis compañeros y como hubo con esa postura de aceptación y compromiso, es fundamental y esto es útil, ¿no? Para revisar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podríamos haber hecho de otra manera, cómo podemos optimizar nuestra intervención. Y eso no es malo en absoluto, de ninguna de las maneras. No sé si he respondido, Javier. Sí. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Yo creo que podemos cerrar aquí la sesión. Evidentemente, agradeceros a Maripaz y a todo el equipo el excelente trabajo que estáis haciendo en este servicio de atención telefónica y por la valía que tenéis a nivel profesional y a nivel personal. Sois unos profesionales muy cualificados. Y pedir disculpas también a todos los participantes, bueno, por los pequeños desajustes que al principio ha habido pues, en esa plataforma Zoom. Es intención de que ese sea un primer seminario online de varios que tenemos en mente para poder realizar a lo largo del mes de mayo y junio, precisamente pues para también como un objetivo de RIPE, ¿no? Estar en conexión permanente con Iberoamérica y poder compartir no solamente entre todos nosotros, sino en todos los países, pues todo lo que tiene que ver con el tema de las emergencias, la formación y un tema, pues como es ahora el que nos ocupa, lo que es el confinamiento, la desescalada, la vuelta a la normalidad, que se prevé que va a haber un trabajo bastante duro, largo y complejo por parte de los profesionales de psicología, pues seguramente por toda la situación que nos vamos a encontrar, tanto a nivel de salud mental, estrés postraumático y muchas situaciones conflictivas que van a sufrir seguramente muchas personas. Bueno, sin más, nada, lo dejamos aquí. Una vez más, muchas gracias, Maripaz. Trasládalo no solamente al equipo que ha participado hoy, sino pues a todo el equipo que tenéis arriba en la quinta planta por el excelente trabajo que estáis haciendo desde que se puso en marcha esa línea telefónica. Muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, gracias a todos los participantes y seguimos en contacto con otros nuevos seminarios que vamos a ofrecer. Gracias.